Paz. Bueno, muy buenos días para todos. En la mañana de hoy vamos a revisar un tema que pues, realmente corresponde con un signo oftalmológico que, como vamos a ver, nos puede brindar un gran número de diagnósticos diferenciales y este es el edema del disco óptico. Mi nombre es Alejandro Rosales Cano, soy médico residente de segundo año del programa de oftalmología de la Universidad Javeriana de Cali. Entonces, les propongo este eje temático donde vamos a iniciar con una descripción anatómica del nervio óptico y a partir de ahí vamos a hacer como una revisión de las posibilidades como en grupos de las etiologías que podrían dar origen a esas condiciones de edema del disco óptico, que van desde la neuropatía óptica inflamatoria, la neuropatía óptica isquémica, la compresiva o infiltrativa, las hereditarias y finalmente pues algunas nociones sobre el papiledema. Para iniciar, me parece muy importante partir de la comprensión adecuada de la anatomía del nervio óptico, puesto que pues, de esta forma vamos a entender bien la fisiopatología y adicionalmente también las relaciones topográficas de los trastornos que vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Entonces, para comenzar, es muy importante conocer o recordar que el nervio óptico podría considerarse con dos orígenes. Un origen que es anatómico, que corresponde como tal a la cabeza del nervio óptico, y ya un origen funcional que pues, se va a ubicar a nivel de la capa de células ganglionares que recubre toda la retina y cuyos axones pues, van a converger para pues, conformarme propiamente el nervio. Entonces, como podemos ver, todos esos axones que realmente se van a ubicar sobre la capa de fibras nerviosas retinales van a tener una distribución puntual a lo largo de la retina según el origen que tengan. Entonces, pues inicialmente vamos a desarrollar cómo es la disposición de esas fibras temporales. En este numeral A encontramos el haz de fibras arcuadas que va a surgir por encima de la mácula. Pues esta referencia pues va a estar ubicada por lo que serían los 18 grados a partir pues, de la fobia como referencia o el equivalente que serían pues más o menos 5,5 milímetros, pues correspondiendo esto a un radio con centro en la fobia. En el numeral B vamos a encontrar el haz papilomacular. Este pues ya tiene la representación de las fibras que se proyectan desde la mácula y pues aquí se hace como una pequeña excepción que serían las fibras provenientes de la fobia y este haz papilomacular va a estar ubicado con referencia en los 5 grados pues, a partir de la fobia o en el equivalente que serían los 1,5 milímetros respecto a esa fobia. Y finalmente tendríamos el haz papilofoveal, que está aquí en el numeral, perdón, en el numeral C, que pues, como veremos ahorita, contiene pues esas fibras que se proyectan desde la fobia hacia el nervio óptico. Ese haz papilofoveal lo podríamos dividir en dos subclasificaciones. Y pues esto tiene implicaciones en cuanto a la representación del campo visual. Tendríamos en el numeral D el haz papilofoveal arcuado y en el numeral E el haz papilofoveal horizontal. Y este horizontal, pues como dice su nombre, lleva unas fibras que ya corren paralelamente desde la porción nasal de la fobia hacia el nervio óptico. Entonces, pues ya vamos a ver aquí es cómo se distribuyen esas fibras a nivel del nervio. Como vemos, las fibras nasales pues, entran directamente a través de la creciente nasal del nervio de la papila, pero pues todas esas fibras que he venido mencionando pues van a tener una distribución, encontrando que las arcuadas van a ingresar al nervio, pues a la cabeza del nervio a partir de su posición superior e inferior, más un poquito como hacia el lado temporal y las fibras que provienen de las papilomacular, pues también van a tener una representación sobre la porción temporal del nervio, pues ese sería el caso de un ojo derecho. Y si hiciéramos una sección un poco más profunda de ese nervio, pues veríamos que ya las fibras provenientes o las fibras arcuadas, pues ya tendrían una distribución más bien superotemporal, pues completamente, e inferotemporal, y las fibras provenientes del haz papilomacular ya tendrían una correspondencia central, teniendo pues esas fibras nasales representadas de igual forma como veíamos al principio. Aquí, pues, frente a la anatomía,
pues es importante tener en cuenta la distribución o la división que tiene el nervio óptico. Entonces podríamos hablar de pues una porción intraocular o intravulvar, que sería prácticamente pues la cabeza del nervio que corresponde con una longitud de aproximadamente 1 milímetro. Y a partir de ahí, ya donde adquiere una vaina de mielina que vamos a ver ahorita, hablaríamos de la porción intraorbitaria que corresponde con más o menos 25 milímetros de longitud. En la porción que atraviesa el canal óptico, esta se denomina pues, la porción intracanalicular y va a medir aproximadamente 9 milímetros. Y finalmente, la última porción que ya está previa a la unión de las fibras provenientes de ambos nervios en el quiasma, que sería la porción intracraneal de aproximadamente 16 milímetros de longitud. Y aquí quise traer, como para recordar de forma muy breve, algunas nociones sobre la vía visual. Entonces, recordar que la representación de la retina temporal va a discurrir ipsilateralmente, mientras que la retina nasal se va a decusar a nivel del quiasma. Y aquí en esta imagen, pues lo que vemos es básicamente la representación de la vía pupilar, que va a tener una implicación importante en la evaluación del paciente con patología del nervio óptico, donde encontramos pues que esas fibras que vienen ya que a partir del tracto óptico posterior, izquierdo en este caso, previo pues a la llegada al núcleo geniculado lateral, pues va a tener unas fibras que discurren ya hacia hacia el tallo, donde pues el lugar a donde van a dirigirse pues va a ser básicamente el área pretectal, a partir de la cual van a establecer una sinapsis hacia el núcleo de Enger-Westphal, que como sabemos ya es un dominio parasimpático que hace parte del complejo del núcleo del tercer nervio. A partir de ahí entonces lanzo unas fibras que van ipsilateral y otras que se decusan. Y aquí pues ya va a surgir lo que corresponde con las fibras del nervio oculomotor, que van a ir hacia el núcleo, hacia el ganglio ciliar, perdón, que está ubicado en la porción lateral de la órbita. Y a partir de ahí ya se lanzan las fibras que van a través de los nervios ciliares posteriores hacia pues la inervación del esfínter pupilar. Otra estructura importante es, pues digamos, la lámina cribosa de la esclera. Digamos, aquí es muy importante resaltar que en general el nervio óptico va a representar la confluencia entre 1 y 1,2 millones de fibras o pues de esos axones de las células ganglionares, y esto pues va a atravesar esa estructura de la lámina cribosa a través de unos 200 a 300 canales. Si nosotros nos enfrentamos a un paciente donde haya una excavación relevante y especialmente aquel donde haya una pérdida importante de la capa de fibras, incluso pues podríamos evaluar directamente la presencia de esos canales de la lámina criosa, como vemos aquí en la imagen de la derecha. Y pues otro de las referencias importantes es que justo por detrás de la esclera el nervio óptico pues va a tener un recubrimiento por varias estructuras. Por una parte, hablamos de la vaina del nervio óptico, donde vamos a encontrar que está recubierto por las meninges que vienen desde el sistema nervioso central, pues donde la pía madre va a estar íntimamente relacionada con el nervio, pues seguida por la aracnoides, y en la porción más externa la dura madre, que ya se va a proyectar hacia la periórbita del canal óptico. Y pues digamos, esto es importante ya que entre la pianal y el aracnoides, pues en el espacio subaracnoideo hay un paso libre del líquido cefalorraquídeo que brinda todo ese soporte mecánico para el nervio óptico. Y adicionalmente también vamos a encontrar que por detrás de la lámina cribosa, pues el nervio va a adquirir un recubrimiento de mielina, y adicionalmente pues va a estar toda una membrana de oligodendrocitos que pues digamos como tal van a permitir la unión de todo el nervio pues como tal a la esclera. Y aquí en la imagen de la derecha pues lo que estaríamos viendo sería un corte coronal donde se logra ver alrededor del nervio pues ese recubrimiento por la vaina del nervio óptico. Y finalmente, dentro de este breve recuento anatómico, es importante también tener en cuenta cuál es la irrigación del nervio. Como tal, pues sabemos que el nervio óptico viene atravesado por la arteria, por los vasos centrales de la retina. Sin embargo, su irrigación va a estar dada principalmente por los vasos provenientes de la irrigación meningea, que viene directamente de la carótida interna o pues como ramos también de la arteria oftalmo. Entonces, como vemos aquí, hay unas colaterales que vienen de esta arteria meningia de la pía madre, y pues adicionalmente también pueden haber ramas provenientes de las arterias ciliares posteriores que pudieran contribuir con ese entramado, pues toda esta anastomosis como vemos aquí en la imagen de la derecha, que darían pues la irrigación del nervio óptico.
Ya entrando en nuestro tema, el edema del disco óptico, pues realmente, como mencionaba al principio, nos puede dar pie a pensar en muchas patologías, diferentes clases de neuropatía. Entonces lo agrupé en cinco grupos grandes, donde podríamos encontrar por una parte la neuropatía óptica inflamatoria, dentro de la cual pues está la relacionada con enfermedades desmielinizantes tipo esclerosis múltiple, el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. También están pues algunas etiologías infecciosas. Encontramos la neuropatía óptica isquémica, que a grandes rasgos la podríamos dividir en arterítica y no arterítica. La neuropatía óptica compresiva, donde resaltan los tumores orbitarios anteriores. La neuropatía óptica infiltrativa, donde podemos encontrar diferentes clases de infiltración tumoral, tan pues, maligna o pues también algunos procesos benignos, pero que igual requieren tratamiento. Y finalmente, pues tendríamos la neuropatía óptica hereditaria, donde pues resalta la neuropatía hereditaria Leber. Y pues habría un grupo más que corresponde con el papiledema, que vamos a hablar pues, de forma muy general al final de la charla. Entonces, hablando de los principales signos clínicos en estos pacientes con neuropatía óptica, pues vamos a resaltar la importancia de hacer una evaluación pupilar adecuada. Por eso les mencionaba al principio la vía pupilar. Y frente a eso, pues el signo clínico objetivo más importante va a ser el defecto pupilar aferente. Entonces, como sabemos, lo que nos evalúa este reflejo es pues, cómo es la calidad en cuanto a los reflejos fotomotor directo y el reflejo consensual. Entonces, como vemos eh, en el video, lo que se hace es iluminar directamente, pues inicialmente el ojo afectado, donde vemos que no hay pues, miosis, y al pasar al ojo contralateral, que en teoría está sano, pues sí vamos a ver la miosis. Y si se hace la alternancia entre el ojo sano y el ojo afectado, pues vemos que hay una midriasis de ese ojo afectado. Entonces todo esto corresponde con la lesión posiblemente del nervio óptico. Y este efecto pupilar aferente podríamos incluso clasificarlo por una parte desde la intensidad del reflejo fotomotor, que iría desde 0 hasta 4. En el caso pues, de un grado 0 sería esa pupila que no se contrae en absoluto y el 4 una pupila que se contrae normalmente. O ya podríamos darle una connotación como cruces a ese efecto pupilar aferente. En el caso de una cruz es donde la contracción está presente y está mínimamente afectada, y la midriasis va a ser también mínima. Y ya las tres cruces donde realmente no hay contracción en absoluto de la pupila afectada y ya hay una dilatación marcada cuando se hace el reflejo, pues, el movimiento alternante de la luz. Ya entrando en el desarrollo de las diferentes clasificaciones, la neuropatía óptica inflamatoria va a tener una presentación típica, que característicamente pues, va a ser unilateral y de instauración aguda, y el pico de población va a estar entre los 18 y los 45 años. Clásicamente, esta neuropatía inflamatoria pues, va a asociarse con dolor durante los movimientos de los músculos extraoculares y pues, en cuanto a la representación del campo visual, típicamente se describe como pues, relacionada con escotomas centrales o con patrones relacionados pues, a daños en fibras de las papilomacular, pero esto pues, vamos a discutir un poquito más adelante. Aquí pues hay pues una distinción importante, y es que podríamos hablar de una neuropatía óptica inflamatoria retrovulvar, que en general pues corresponde es a aquellas donde la estructura, la arquitectura del nervio óptico pues permanece aparentemente normal para el examinador, o ya la anterior donde podemos identificar pues otros signos como puede ser un edema variable. Aquí característicamente este edema en la patología inflamatoria va a ser hiperémico, se puede relacionar con presencia de telangiectasias, que también pues es algo que nos podría ayudar a distinguir de las otras patologías que vamos a ver más adelante, pero pues no es exclusivo de esta condición. Y aquí algo muy importante es que, pues, sobre estos síntomas que les venía mencionando, en la medida en que un paciente presente dolor o disestesias, pues eso pues, que se ha relacionado con una mayor probabilidad de relacionar todo este fenómeno inflamatorio con alguna enfermedad desmielinizante, encontrando que hasta el 90% de esos pacientes con una enfermedad desmielinizante van a experimentar alguno de esos síntomas. Y otro elemento muy importante es que en la medida en que encontremos ya una neuritis óptica bilateral, debemos de inmediato sospechar una enfermedad diferente a una desmielinizante. Ya pues apartaríamos de una presentación atípica. Entonces, hablando de las principales enfermedades relacionadas con esta presentación, hablamos de la esclerosis múltiple.
En esta, la neuritis óptica podría ser un proceso crónico y progresivo de deterioro visual, pero en general, si hablamos de esclerosis múltiple, no es tan frecuente como en las otras. Y hablando pues un poquito sobre la población pediátrica, es muy raro que presenten estos cuadros. Sin embargo, cuando lo hacen, suelen tener esos cuadros atípicos donde hay el edema bilateral. Digamos aquí en este modelito que estamos viendo del campo visual izquierdo, pues vemos la representación típica descrita en la literatura del escotoma central. Se pueden incluso pues encontrar patrones ecocentrales donde pues hay unión con la mancha ciega o una prolongación de la mancha ciega. Y pues digamos aquí es muy importante también valerse del estudio imagenológico. Esta pues es una resonancia magnética, la de aquí el centro es una resonancia magnética en secuencia T1 con supresión grasa. Esta es una resonancia de órbita donde lo que vemos clásicamente pues va a ser una hiperintensidad a nivel del trayecto del nervio óptico, que en este caso sería el derecho. Y en cuanto a la resonancia magnética contrastada cerebral, aquí estamos viendo una secuencia T2, donde pues, lo llamativo y lo que se relaciona con la esclerosis múltiple sería la presencia de hiperintensidades difusas, bueno, perdón, no difusas, sino más bien bien delimitadas, perdón, a nivel de la sustancia blanca. Aquí podemos encontrar la sustancia blanca periventricular y también en la porción subcortical. Otra de las enfermedades relacionadas con esta presentación pues, va a ser el espectro de la neuromielitis óptica. Esta pues, es un síndrome realmente donde lo que vamos a encontrar son episodios de neuritis óptica y mielitis transversa aguda. Es muy importante aquí saber que los ataques o el ataque inicial podría estar limitado o a neuritis o a mielitis transversa, pero pues además los episodios posteriores pueden estar separados incluso por varios años, no necesariamente van a ocurrir simultáneamente. Aquí algo de lo característico es que la pérdida visual va a tender a ser mucho más severa que en el caso de la esclerosis múltiple. Habitualmente los pacientes van a tener agudezas visuales por debajo del 20-200 y pues en el estudio imagenológico vamos a encontrar que muy frecuentemente van a haber lesiones cerebrales en el diencéfalo o en el tallo. Realmente los criterios diagnósticos son bastante extensos, no es como el objetivo de esta charla, pero pues sí quise traer como a colación el estudio serológico, donde pues algo que es muy importante considerar es la medición de los anticuerpos contra acuaporina 4. Y aquí es importante también mencionar que estos anticuerpos van a tener una sensibilidad del 76% y una especificidad del 99%. Entonces realmente la medición debería estar considerada bajo ciertos escenarios como sea una pérdida visual profunda, que realmente la mayoría de los pacientes, una pérdida visual que no tenga mejoría en un mes de seguimiento, cuando la pérdida visual sea bilateral, cuando ya hayan episodios de pérdida visual que sean recurrentes o cuando veamos que el nervio óptico en la resonancia magnética tenga una hiperintensidad longitudinal. Y en general, lo que vemos en el espectro de neuromielitis óptica, además de que suele estar más relacionado con algunos grupos étnicos como es la población afrodescendiente, es que el pronóstico visual y neurológico va a ser mucho peor que en la esclerosis múltiple. Y aquí otro de las patologías que vamos a encontrar en este grupo de trastornos va a ser el trastorno asociado con la inmunoglobulina G contra glicoproteína de mielina de oligodendrocito. Esta pues, enfermedad va a estar caracterizada por varios eventos desmielinizantes del sistema nervioso central que pueden presentarse como neuritis óptica recurrente, mielitis y encefalitis. Digamos, a diferencia de la esclerosis múltiple, pues va a tener un carácter bilateral. Aquí ya la recurrencia pues va a ser mucho más marcada y digamos en el fondo de ojo lo que vamos a encontrar siguiendo las mismas características es que el edema del nervio óptico va a ser mucho más marcado. Aquí, digamos, no lo mencioné al principio en este módulo o en este grupo de enfermedades, pero típicamente hay algún grado de recuperación espontánea de la agudeza visual, de la agudeza visual en los pacientes con esclerosis múltiple, pero ya en este grupo de trastornos del MOGAD, vamos a encontrar que la recuperación espontánea pues, va a ser mucho menor que en los pacientes con esclerosis múltiple. Y aquí igualmente pues juega un papel importante en la medición de esa IgG contra la glicoproteína de mielina de oligodendrocito y esta pues va a estar indicada cuando nos enfrentemos a un paciente con edema severo del nervio óptico, la neuritis óptica bilateral, la neuritis óptica recurrente, la hiperintensidad extensa y la historia de encefalomielitis diseminada aguda.
Y aquí en lo que vamos a encontrar en la resonancia magnética, pues ya van a ser hiperintensidades, pero mucho más difusas a diferencia de lo que veíamos en la primera resonancia. Estas van a tener especialmente una localización en la sustancia blanca subcortical y también puede tener localizaciones a nivel del tallo. Aquí vemos a nivel del tallo temporal izquierdo y también podemos encontrar esas hiperintensidades a nivel pues, del tálamo, como vemos aquí en este nivel. En cuanto al campo visual, quise traer a colación este estudio que pues realmente es un poquito, bueno, bastante viejo, pero realmente la importancia de este estudio es que marca como el paradigma en cuanto a la clasificación y el tratamiento de los casos de neuritis óptica y este es el Optic Neuritis Treatment Trial. Este pues fue un estudio multicéntrico con 455 pacientes aleatorizados entre pues, manejo con esteroides y ya placebo. Pero pues aquí lo que quise resaltar es que en el estudio pues hablan de que no existe un patrón campimétrico específico en los pacientes con neuritis óptica. Y en general, pues algo que mencionan es que en la medida en que ya en un paciente donde vemos estos hallazgos del edema pues, clásico, la historia clínica clásica, pero que se relacione con hemianopsias bitemporales que respeten la línea media, pues debemos ya prender alarmas y sospechar ya alguna clase de tumor a nivel de o cercano al quiasma óptico. Aquí sencillamente es una imagen ilustrativa donde quise mostrar ambos son campos visuales de pacientes con neuritis óptica confirmada. En el caso de la imagen de la izquierda, pues vemos que hay pues básicamente ya un escotoma importante que tiene pues un patrón esencialmente pues arcuado, pero pues incluso tiene compromiso pues que pasa la línea media. Y pues aquí digamos es un campo visual con un poco de reducción en la confiabilidad por los falsos positivos, pero ya en este que sí está bien tomadito, sí vemos que puede haber también incluso presencia de escotomas o defectos altitudinales que como veremos se relacionan más con otros tipos de neuropatías, pero se pueden presentar también en la neuritis óptica. Y ya hablando un poco sobre las presentaciones atípicas, pues digamos aquí es muy importante resaltar la participación de la neuroretinitis y esta, pues ya es técnicamente una condición excluyente de un proceso desmielinizante. En general, las neuroretinitis se van a presentar como pues, algún proceso autoinmunitario siguiendo pues alguna infección viral y pues lo que se ha encontrado es que frecuentemente hay títulos elevados de inmunoglobulina M para Bartonella quintana o Bartonella hensele, pues en general en la enfermedad por arañazo de gato, que es como lo más habitual de esta condición. Pero también se puede encontrar en casos de enfermedad de Lyme, en sarcoidosis, en sífilis, en toxoplasmosis y en tuberculosis. Entonces lo que vamos a encontrar, como vemos aquí en la imagen de la derecha, es que puede haber un edema difuso que va a estar dado por pues, la acumulación de líquido a nivel de la plexiforme interna que no se limita exclusivamente aquí al nervio, sino que también transcurre a lo largo de todo ese haz papilofoveal. Y en la medida en que se reabsorbe todo ese líquido, pues lo que vamos a ver es que van a quedar unos lípidos, unos precipitados lipídicos que van a seguir una disposición radial y eso es lo que se conoce como un patrón de maculopatía en estrella que es típico pues de la neuroretinitis. Y aquí, pues en cuanto al manejo, pues que lo voy a mencionar muy por encima, es que no se ha considerado hasta el momento, pues alguna utilidad franca en cuanto al uso de esteroides para esta condición en particular. Aquí, pues una de las preguntas que uno debería hacerse es si realmente la apariencia del nervio óptico va, o en general la clínica del paciente va a tener alguna implicación importante sobre el pronóstico visual y neurológico. Pues lo que se ha encontrado es que realmente el edema en el episodio agudo no es pues un factor predictor 100% confiable. Sin embargo, hay factores como la presencia de atrofia que ya son de muy, muy mal pronóstico y esto ya nos habla de un fenómeno crónico o que haya pues, algún proceso subclínico que ha tenido recurrencia. Y aquí, siempre que encontremos atrofia, igualmente debemos descartar algún proceso compresivo. Frente al tratamiento y de forma muy breve, pues a grandes rasgos, el episodio agudo se va a tratar con esteroides en ciclos pues, con altas dosis, en pulsos, durante 3 a 5 días y siempre es muy importante descartar que haya algún proceso infeccioso latente aquí, en la medida que haya mejoría, pues se puede hacer la transición oral y si el paciente no mejora en 7 días, pues se debe hacer un cambio hacia la terapia con recambio plasmático por 5 días.
En el caso de la esclerosis múltiple, pues el tratamiento va orientado a la inmunomodulación, está la opción del interferón, glatilamer, fingolimod o crelisumab, entre otros. Y en el caso, pues aquí es muy importante hacer la distinción entre entre las diferentes patologías de este grupo de enfermedades, porque la neuromielitis óptica y el MOGAD, pues ya van a tener tratamiento con rituximab, pues que está indicado en esta frecuencia. Y también para la neuromielitis óptica se han encontrado pues otros tratamientos que no están disponibles como pues, anticuerpos monoclonales como el eculizumab, el inebilizumab y pues otros que están pues continuamente en estudios. Ya hablando de la neuropatía óptica de etiología vascular, esta la podemos clasificar o dividir según si esta se presenta a nivel anterior o posterior, resaltando que la neuropatía óptica isquémica anterior pues, va a corresponder con el 90% de los casos los que se van a evidenciar pues, en el estudio de la papila o el disco óptico. En cuanto a sus diferencias, pues la anterior va a estar caracterizada por una pérdida visual abrupta que va a ser monocular, no dolorosa y va a desarrollarse en un lapso de horas a días. Y aquí pues va a ser muy característico el edema del disco que vamos a ver ahorita. Y en general es muy importante pues, que estos pacientes van a presentar defectos en las capas de fibras correspondientes al nivel del daño. Y en el caso de la neuropatía óptica isquémica posterior, pues como veíamos también al principio en la charla, va a ser ubicada en la porción retrovulvar, suele ser igualmente abrupta, severa y con un defecto pupilar aferente pues bastante evidente. Y digamos en el fondo de ojo inicialmente vamos a encontrar una apariencia normal del nervio. En general es de importancia saber que es un diagnóstico de exclusión y que va a estar relacionado especialmente en pacientes en el perioperatorio de cirugía de columna, cirugía cardíaca. Vamos a encontrar en trastornos artríticos o ya en condiciones idiopáticas, que sería pues como la última opción diagnóstica. En el caso de esa neuropatía óptica isquémica anterior, hablamos inicialmente de una clasificación como no arterítica y esta va a ser la más frecuente con un 90 a 95% de los casos de neuropatía isquémica anterior. En promedio se va a presentar en los pacientes de aproximadamente 60 años, pero en general pues hay que saber que se puede presentar a cualquier edad. La fisiopatología de esta entidad pues, va a ser que va a haber un compromiso en la microcirculación de la cabeza del nervio óptico, lo cual lleva pues, a un infarto dentro del canal escleral y esto pues, nos habla que también podría participar un posible síndrome compartimental. Lo que se ha propuesto es que la mayoría de estos episodios suceden durante el sueño y esto se relaciona con que en este periodo la presión arterial mínima es más baja y frente a eso también se ha relacionado ampliamente con factores de riesgo cardiovasculares como son la hipertensión, la diabetes, entre otros, y el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, pero esto a pesar de que se habla actualmente bastante, no, pues, no es como un consenso que se haya logrado establecer. En general, pues durante la historia de estos pacientes, cerca del 10 al 20% van a tener episodios adicionales en las 2 o 3 semanas del inicio agudo y esto me refiero es al mismo ojo, pero ya una vez ha pasado este periodo, ya las recurrencias pues van a ser bastante raras en ese mismo ojo. Como vemos aquí, el edema pues característicamente va a oscurecer o a difuminar un poco la salida de las arcadas vasculares y aquí, digamos, hay que tener en cuenta otras características. Por una parte, ese edema puede relacionarse también con microhemorragias en astilla y también con presencia de exudados en el borde de la papila. Esto es importante porque nos va a permitir distinguir de la otra clase de neuropatía óptica isquémica, como vamos a ver más adelante. Y hay un factor anatómico muy relevante en estos pacientes y este se ha denominado el disco a riesgo. No puedo tener una neuropatía óptica isquémica anterior sin que tenga esa condición. Y eso corresponde a que esos son pacientes que tienen unos discos pequeños y poco excavados, los cuales pues, van a ser mucho más sensibles a esa isquemia. Distintivamente, esta neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica va a tener una agudeza visual, digamos, mejor comparado con el otro tipo. Va a ser típicamente por encima del 20-200 en casi el 60% de los casos. Y en algunos escenarios donde la fijación del paciente esté preservada, el paciente podría incluso preservar la discriminación en el test de colores, pero pues sí vamos a tener el defecto pupilar aferente en estos pacientes.
Y pues en general hay que resaltar que esos pacientes no van a tener alguna clase de síntomas sistémicos como si van a estar presentes en la variedad arterial. Y pues en general, en cuanto a las características anatómicas que estaba diciendo, también es importante decir que esta susceptibilidad va a estar relacionada también con una distribución circulatoria, porque habitualmente estos discos a riesgo van a estar como ubicados en sitios donde convergen pues, varias zonas de la irrigación de las hileras posteriores cortas, por lo cual la angiografía fluorescénica nos va a brindar una buena herramienta pues, para el estudio de estos pacientes. Aquí también traje pues otro estudio que también es viejito, pero igualmente también marca un paradigma en cuanto a la caracterización de estos pacientes y es Ischemic Optic Neuropathy Decompression Trial. Este es un estudio pues donde se evaluaba inicialmente pues ya el tratamiento con la descompresión de la vaina del nervio, y la fenestración, que vamos a hablar ahorita. Pero algo importante que nos habla aquí es que en cuanto al pronóstico y en cuanto a la historia natural de esa enfermedad. Siempre que nos enfrentamos a esta variedad no arterítica, en el periodo agudo vamos a encontrar típicamente los hallazgos del edema del nervio óptico. Pero en la medida en que avanza en el tiempo estos pacientes, cerca de las 6 a 8 semanas, pues vamos a encontrar ya fenómenos de atrofia. Nunca se van a encontrar en la fase aguda. Y algo muy importante es que en la medida en que haya una persistencia del edema tras este periodo de las 6 a 8 semanas, ya debemos tener un diagnóstico alternativo y especialmente pensar igualmente en los fenómenos compresivos. Y algo importante es que igual, al tratarse de una enfermedad o bueno, una condición donde existe el riesgo cardiovascular, como factor importante es que el ojo contralateral, si pues como vamos a tener ese disco a riesgo, pues vamos a encontrar pues como un riesgo a 5 años de aproximadamente el 15% de que ese otro ojo esté afectado. Y en caso de que se concrete esa afectación, podríamos encontrar un pseudosíndrome de Foster-Kennedy, donde en el ojo donde dio primero la neuropatía óptica isquémica encontraríamos el nervio óptico atrófico y en el ojo contralateral, que sería el que tiene ya la fase aguda, encontraríamos el edema del nervio óptico. La diferencia aquí con el síndrome de Foster-Kennedy es básicamente la etiología, sería lo mismo, solo que en el Foster-Kennedy la causa pues, de esos hallazgos oftalmológicos van a estar relacionadas con compresión crónica o pues, ya con el edema relacionado con elevación de la presión intracraneal. En los resultados de ese estudio, pues se encontraron que pacientes que tenían una agudeza visual por debajo del 20/64, hubo igual una recuperación espontánea de la agudeza visual con al menos 3 líneas de visión en la escala de Snellen a los 6 meses. Pero pues también resaltan que realmente los episodios recurrentes en el mismo ojo, como les mencioné al principio, son bastante raros y pues suceden aproximadamente en una tasa del 6,4%. Aquí, digamos, el patrón del campo visual típico descrito en la literatura, pues va a ser el defecto altitudinal, como vemos aquí en esta imagen de campo visual. Sin embargo, y como mencionaba también en la neuritis óptica, esto puede ser muy variable. Y aquí la diferenciación con los fenómenos inflamatorios, pues básicamente se va a hacer, aparte de la clínica y de la historia que el paciente va a darnos de forma muy detallada, también nos podemos valer de la resonancia magnética de órbita contrastada, donde pues vamos a diferenciarla pues a partir de esa característica que les mencioné al principio de la hiperintensidad en el nervio óptico que nos permite ya orientarnos hacia la neuritis óptica en 90% de los casos. Y en el caso pues ya de la neuropatía óptica isquémica anterior no arteritítica, el nervio en la resonancia se vería pues de características normales. Volviendo sobre el estudio, el tratamiento pues que se ha encontrado para esta condición, no hay ninguno aprobado, porque pues realmente se trata más que todo es del control de los factores de riesgo. Frente a eso, pues se ha considerado el uso de aspirina para manejo adyuvante y profiláctico, pero este no se ha comprobado del todo e incluso se ha considerado riesgoso, ofreciendo pues un beneficio realmente sobre otras enfermedades como puede ser ya la enfermedad cerebrovascular. Y como mencionaba, la fenestración de la vena del nervio óptico no ha encontrado beneficios y los esteroides tampoco tienen hasta el momento algún soporte en evidencia que nos pueda soportar su uso pues, de forma amplia. Ya en la otra variedad de esta neuropatía óptica isquémica anterior está la arterítica. Esta es mucho menos frecuente con un 5 a 10% de todas las neuropatías ópticas isquémicas anteriores
Y la edad de presentación pues va a ser un poco más tardía, en promedio de los 70 años, y esta pues ya va a estar relacionada con una oclusión inflamatoria y o trombótica de las arterias ciliares posteriores cortas. Esta pues, presentación arterítica podría presentarse además con oclusiones de rama venosa, y esto es muy importante porque también nos va a permitir la distinción de pues, oftalmoscópica con la variedad no arterítica. Aquí hasta un 25% de los pacientes no va a tener ninguna clase de síntomas sistémicas, pero como veríamos el 75% sí lo tendrían. Y en general podríamos hablar también de unos síntomas prodrómicos que pueden ser la pérdida visual o diplopía transitorias que preceden normalmente ya el cuadro de la pérdida visual severa, que pues, típicamente, a diferencia del anterior, va a estar por debajo de los 20/200 en más del 60% de los pacientes. Y en la medida en que ya el paciente tenga una no percepción lumínica, ya debemos hacer una evaluación más agresiva enfocada en la arteritis de células gigantes, como vamos a ver ahorita. Entonces, lo que vamos a encontrar en el fondo de ojo es que durante la fase aguda de esos pacientes ya podríamos encontrar ese edema blanquecino, que digamos como mencionamos al principio, en la no arterítica es típicamente hiperémico. Como vemos aquí en la imagen, incluso ese edema, perdón, esa atrofia o algún grado de edema blanquecino pueden ser focalizados. Aquí vemos que es mucho más acentuado en la porción inferior del nervio. Y adicionalmente, los exudados, como vemos aquí en la imagen de la derecha, no van a estar, digamos, como tal, ubicados en el disco, sino ya hacia el resto de la retina. Y esto pues se relaciona con eso que les mencionaba de las oclusiones venosas, de rama venosa, que pues, es un factor distintivo también con la variedad no arterítica. Eh, y aquí hay como un contraste que es lo que veríamos en la variedad no arterítica, donde después ese edema es marcado, los exudados están a nivel del disco y pues también están las hemorragias que no veríamos aquí en la neuropatía óptica isquémica arterítica. En general, pues vamos a encontrar que estos pacientes no van a tener esa condición pues, de la arquitectura que les mencionaba, de ese disco a riesgo. Vamos a encontrar un disco de tamaño normal, donde incluso es posible distinguir la excavación. Y pues digamos, en casos severos relacionados con artritis, el paciente puede cursar también con infartos agudos al miocardio, ataques cerebrovasculares e incluso pues parálisis de los nervios craneales. Aquí es muy importante la evaluación enfocada en la arteritis temporal, ya que pues, es una de las, o arteritis de células gigantes en general, donde pues esta es una de las condiciones más ampliamente relacionadas y pues que corresponde con una emergencia médica. Esta, pues, como mencionaba al principio, se relaciona con bastantes síntomas sistémicos caracterizados básicamente por cefalea, claudicación mandibular, que es que durante los movimientos de la masticación el paciente experimenta dolor y debe parar. El dolor en el escalpo cuando el paciente se está peinando, astenia, fiebre generalmente baja, anorexia, mialgias, puede haber pérdida de peso y pues clínicamente podemos evidenciar como ese agrandamiento serpiginoso o en forma de cordón de las arterias temporales superficiales. Aquí muy importante la aproximación paraclínica, dado que pues, elementos como la velocidad de eritrosedimentación va a estar francamente elevada, típicamente con niveles por encima de los 800 milímetros por hora. Adicionalmente, la proteína C reactiva, el recuento de leucocitos y la fosfatasa alcalina también van a estar elevados. Y digamos en el hemograma vamos a encontrar que el recuento eritrocitario y la hemoglobina pueden estar bajos. Entonces, digamos dentro de este estudio, esto es algo que nos puede orientar muchísimo y ya esto nos llevaría a hacer la confirmación diagnóstica que se hace con biopsia de arteria temporal superficial. Frente a eso, pues hay como una decisión importante y es que no siempre vamos a encontrar los hallazgos clásicos y el hecho de que tengamos una biopsia negativa no descarta el diagnóstico. Y pues también importante mencionar que hasta uno de cada 7 pacientes con arteritis de células gigantes va a tener una pérdida visual en el otro ojo, pues comparado con el que debutó como tal los síntomas, entre las 24 horas del inicio de los síntomas, que incluso podrían progresar hasta un NPL bilateral o una agudeza visual tan mala en muy pocos días. Por esas razones, pues una emergencia realmente. Si tenemos una alta sospecha de una arteritis de células gigantes y pues en general de esta neuropatía óptica isquémica arterítica, pero el nervio óptico se alcanza a distinguir, digamos, dentro de todo muy normal o no tan alterado como esperaríamos,
podemos valernos de la realización de una angiografía fluorescénica, donde lo que vamos a ver es que puede haber un retraso en el llenado de los vasos coroideos y adicionalmente ya podemos encontrar algunos grados de isquemia retinal. En general, pues también podemos valernos de otras ayudas, como es el caso del electroretinograma, donde la pérdida de la onda A pues, va a ser el reflejo del infarto a nivel de la capa de fotorreceptores. Y en general, debemos saber que en los pacientes que no reciben tratamiento pues, oportuno, el compromiso pues, del otro ojo va a ser hasta en la mitad de los casos. Y algo muy importante, y especialmente por el grupo etario de los pacientes que suelen tener esta enfermedad, pues es que las arteriosclerosis pues, muy avanzadas podrían ser un gran simulador en estos casos, entonces pues también hay que tenerlo como una opción diagnóstica. Ya frente al tratamiento, pues aquí el manejo va a ser emergente. Estas pues igualmente requieren unas dosis altas de esteroides y ya se va a hacer un tratamiento de mantenimiento durante 6 a 12 meses. Y aquí, pues esto es un estudio de un ensayo clínico del tocilizumab en arteritis de células gigantes, donde pues lo que se evaluó es el efecto de este anticuerpo contra el receptor de la interleuquina 6 alfa, como pues su valor como ahorrador de esteroides. Entonces administraban 162 miligramos subcutáneo con un esquema de 26 semanas con prednisona o en otro grupo con placebo, encontrando que a la semana 52 la remisión fue del 14% en el grupo placebo y del 56% en el grupo tratado con tocilizumab. Y por estas razones que para el 2017 fue aprobado por la FDA para el tratamiento de la arteritis de células gigantes. Ya continuando con la neuropatía óptica compresiva, aquí es muy importante que pues además de las alteraciones funcionales del nervio, debemos hacer una búsqueda activa pues, de otros signos oftalmológicos y sistémicos que nos puedan alertar de estos fenómenos. Aquí pues digamos el daño del nervio va a estar dado es básicamente por la compresión del nervio óptico por lesiones ocupantes y pues digamos, dentro de esos signos que venía mencionando, pues vamos a encontrar el exoftalmos, en los casos de masas orbitarias, la quemosis e incluso pues casos de estrabismo mecánico. Aquí muy importante saber que en algunos pacientes tanto la agudeza visual como el campo visual podrían permanecer sin afectación o con una afectación mínima, pero cuando ya tenemos un defecto pupilar aferente relativo a hablarnos de que se ha superado ese umbral para el desarrollo de la neuropatía óptica a consecuencia de la compresión. Aquí lo que vamos a ver es que pues, en el fondo de ojo muchas veces podría ser normal o podríamos encontrar pues, un edema leve, pero pues en la medida en que esas masas compresivas estén a nivel del ápex orbitario, pues va a ser mucho más frecuente la presencia de un edema clínicamente evidente. Normalmente cuando ya se presentan a este nivel, va concurrentemente a presentar palidez, va a haber una pérdida en las estaciones de la capa de fibras nerviosas retinales y eso ya nos habla de un daño permanente en el nervio óptico. En general, recordar e insistir que ante cualquier pérdida crónica de la agudeza visual, pues va a sospecharse esta sospecha de neuropatía óptica compresiva. Y adicionalmente, pues otro factor importante a ver en el fondo de ojo es la presencia de las colaterales que van a ser frecuentes como un mecanismo compensatorio para la irrigación y el soporte del nervio y pues, en general de la retina. Aquí, cuando tenemos ya un campo visual alterado, especialmente cuando pues, nos centramos a este patrón típico de mianopsia bitemporal, pues debemos elevar la sospecha hacia una masa compresiva a nivel del quiasma óptico. Y pues aquí lo que vamos a encontrar básicamente pues ese compromiso que respeta la línea vertical y es muy importante también valernos de otras ayudas como es la resonancia magnética contrastada cerebral y de órbita, donde pues otros los diagnósticos diferenciales podría ser el infarto de la glándula pituitaria, que generalmente también podría relacionarse con esos tumores, y pues que dado el edema puede comprimir directamente el quiasma óptico. La neuropatía óptica infiltrativa o carcinomatosa, pues esta ya va a estar relacionada es con fenómenos, pues, como dice su nombre, de infiltración del nervio y esta pues va a ser muy similar a la neuritis óptica. Sin embargo, pues aquí la clave y la distinción se va a hacer es por el tiempo de evolución, dado que la inflamatoria suele ser aguda, mientras que esta pues va a ser mucho más crónica y no va a ser autolimitada. Pues visualmente vemos que es muy similar, vemos pues el edema característico, la tortuosidad vascular, vemos que hay unas hemorragias en astilla importantes. Y pues en general, en cuanto a la etiología, esta puede ser causada por enfermedad carcinomatosa, por leucemia, por infiltración pues directa o por metástasis también. Y pues aquí lo que se ha planteado es que
pues realmente el uso de los corticosteroides podría mejorar la visión rápidamente, pero pues aquí hay que tener como ciertas precauciones en cuanto a la presencia pues, de esas infecciones latentes y que en general podría hacerse una prueba terapéutica para estos casos. Ya en esos últimos dos clases de neuropatía óptica, pues lo más importante es una derivación oportuna y apropiada hacia el grupo o el equipo de trabajo competente para resolver la condición del paciente. Entonces, frente a eso, saber que el manejo no va a ser nuestro, sino, pues en el caso, por poner ejemplos, los meningiomas de la vaina del nervio óptico se pueden manejar con radiación. El caso de los gliomas del nervio óptico en los adultos e incluso en los niños se manejan con quimioterapia. Y en general, cuando hablamos de esas neuropatías ópticas relacionadas con infiltración leucémica o linfomatosa, pues en la medida en que el diagnóstico sea temprano y oportuno, pues se ha encontrado pues que realmente las tasas de éxito son bastante buenas. Aquí, pues, el representante de las neuropatías ópticas hereditarias está en la neuropatía óptica de Leber. Esta, pues, típicamente al tratarse una enfermedad mitocondrial va a ser clásicamente, pues, transmitida de madres portadoras hacia individuos, pues, hombres. Sin embargo, también hay algunos genes de esta enfermedad que se heredan de forma autosómica, entonces se podría encontrar en mucha menor proporción en mujeres. El pico de la edad va a estar entre los 15 y los 35 años, y aquí es muy importante hacer una adecuada anamnesis en torno a la historia familiar y a la exposición a tóxicos, especialmente el etanol y el tabaco, que podría, digamos, precipitar o acelerar la evolución de esa neuropatía óptica. Es muy importante que los pacientes con esta enfermedad pueden tener una alteración temprana del test de colores, y esta pues es como un signo temprano incluso antes de los cambios a nivel del nervio óptico. Y pues aquí es muy característico que se trata de una enfermedad bilateral, pero el curso va a ser asimétrico. ¿Eso qué quiere decir? Que va a iniciar primero en un ojo y en un periodo, pues ya que puede ser incluso de semanas, meses e incluso años, se va a afectar el ojo contralateral. Ya cuando nos enfrentamos al fondo de ojo, pues lo característico es que haya una microangiopatía donde podemos ver incluso pues hasta la telangiectasia, adelgazamiento vascular, y esto pues va a llevar a un edema de la capa de fibras nerviosas retinales que van a preceder como tal la pérdida visual en estos pacientes. Es muy claro pues que pueden haber diferencias significativas entre un ojo y otro, por lo que hablaba pues de esa asimetría, y aquí clásicamente, y que nos va a permitir diferenciar de otros tipos de neuropatía óptica, es que no se van a presentar hemorragias ni tampoco exudados. Y en general, pues cuando nos enfrentamos a esto, pues es muy importante hacer la caracterización genética y ya la realización de pruebas como resonancia magnética de órbita del cerebro y la angiografía fluorescénica con la intención de descartar otras posibilidades diagnósticas. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco sobre el papiledema. Esta corresponde pues a un edema del disco que es clásicamente bilateral y está relacionado en su fisiopatología con el aumento de la presión intracraneal. Como causas podemos encontrarlo en casos de masas intracraneales, hidrocefalia, algunos procesos meningios, en condiciones donde haya una presión venosa elevada y en general también en la hipertensión intracraneal idiopática. Algo muy importante es que el edema en el papiledema no se puede distinguir de otras causas. Típicamente lo podemos encontrar con hiperemia en la cabeza, en el disco óptico, y la dilatación pues, de los capilares superficiales con telangiectasias. Y aquí muy importante es que en la medida que se planifique también puede conducir a la atrofia óptica. Y algo también bastante relevante es hacer la distinción con simuladores o pseudopapiledema, donde pues el principal hallazgo que podría confundirnos es la presencia de luz del nervio óptico. Aquí, pues, es importante saber que la capa de fibras nerviosas retinales peripapilares va a ser la primera en edematizarse, y posteriormente ese edema va progresando hasta comprometer, pues, la totalidad del disco. Inicialmente se describe como un patrón, como una C, pero pues ya al final pues, va a estar edematizada toda la cabeza del nervio. Y pues en general este edema nos puede limitar bastante la visualización de la excavación del nervio. Aquí uno de los elementos que nos permitiría distinguirla o sospecharla es la presencia del pulso venoso en esos vasos centrales de la retina. Como vemos aquí, se alcanza a ver el pulso, y en la medida en que ese pulso esté ausente, pues podríamos sospechar una elevación de la presión intracraneal. Sin embargo, aquí es muy importante notar que los pacientes, hasta el 20% de la población sana, ese pulso venoso espontáneo puede no visualizarse durante el fondo de ojo.
Y en general, el papiledema pues, va a estar acompañado por unos síntomas sistémicos. El paciente típicamente podría describir oscurecimiento visual transitorio, pérdida visual esporádica, que puede ser unilateral o bilateral, que dura unos segundos, y esta pues normalmente se relaciona con cambios ortostáticos. Y ya pues en torno al manejo no voy a profundizar mucho en ello porque realmente el papiledema es un capítulo aparte, pero pues va a ser un manejo multidisciplinario. Se han empleado, se han descrito el uso de los diuréticos, en primera línea la cetazolamida y el topiramato en los pacientes que presentan cefalea relacionada con la hipertensión intracraneal. Los esteroides pues se recomienda reservarse su uso porque sí podrían tener algún efecto sobre el edema y el control de la presión intracraneal al principio, pero a largo plazo son más sus efectos adversos. Y en la medida en que no se toleran esas primeras líneas, se podría incluso contemplar el uso de la furosemida desde el manejo médico, pero pues aquí ya saber que, al igual que lo que mencionaba al principio, pues en el caso anterior, no es un manejo propio nuestro. En general, pues ya bajo los umbrales que se han derivado de las presiones de apertura, ya se puede contemplar también el manejo quirúrgico por parte de neurocirugía. Y también importante que la fenestración de la vaina del nervio óptico que mencioné en algún momento en la charla, pues tampoco ha demostrado ninguna efectividad en esta condición. Y listo, eso sería lo que traía para el día de hoy. No sé si hayan preguntas o comentarios. Gracias, Alejandro. Pues esto es un tema pues muy amplio porque abarca muchas patologías, pero lo importante es que nosotros cuando estemos frente a un edema de disco podamos enfocarnos hacia las posibilidades según lo que estamos encontrando en el paciente, digamos como la historia clínica, la presentación, la edad, sus factores de riesgo y pues algunos hallazgos oftalmoscópicos que también nos pueden dar la pista. Entonces, dependiendo si es un paciente joven, si es un paciente mayor, si el paciente tiene pérdida visual o no, si el paciente tiene un edema de disco unilateral o bilateral, si hay síntomas asociados aparte de los síntomas oculares. Y todo esto es lo que nos va a ir abriendo las posibilidades de los diagnósticos diferenciales. La idea es que sepamos que el edema de disco no es solamente neuritis óptica, sino que tenemos otras opciones que debemos tener en cuenta y por eso antes de lanzarnos a dar tratamientos con corticosteroides, debemos evaluar muy bien todas las posibilidades y pues definir primero que no sea algo infeccioso, segundo que no sea una lesión tumoral antes de haber decidido el inicio de corticosteroides sistémicos. Entonces, bien, Alejandro, creo que quedó completa la revisión. ¿Alguien tiene alguna duda? Doctora, pues de pronto yo ahí preguntarle, en general, todos estos pacientes, lo ideal es estudiarlos en urgencias. O sea, en la medida en que yo encuentro el cuadro agudo, siempre, 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 y en la medida de la disponibilidad de los recursos, es mejor derivarlos. Sí, a menos que estemos considerando una neuroretinitis por algo infeccioso. En ese caso, no tenemos que remitir el paciente a urgencias, no tenemos que hacerles neuroimagen y no necesitamos interconsulta con neurología ni neurocirugía. Ahí lo enfocaríamos más desde nuestro punto de vista ocular infeccioso y puede que necesitemos eventualmente una interconsulta con infectología, pero ese abordaje inicial lo debemos hacer nosotros, porque si remitimos al paciente a urgencias, fijo va a terminar con esteroides y resonancia y no necesariamente es lo que el paciente necesita en primera instancia, ¿no? Entonces siempre evaluar muy bien si hay focos inflamatorios peripapilares o en la retina periférica, porque si es así, ese paciente necesita un enfoque distinto al que consideramos cuando estamos pensando en neuritis o en papiledema. Listo, doctora, muchas gracias. Y también mirar pues los vasos de la retina y pues los hallazgos retinales como la oclusión de vena central, porque a mí me han llegado algunos pacientes con oclusión de vena central que los remiten a neurooftalmología por el edema de disco. Quiere decir que miraron el edema de disco y no se fijaron en la retina poco más periférica ni en los vasos. Entonces, pues allí la conducta sería más mandarlo a retina, hacer una geografía, ya una conducta distinta. Listo, doctora, mil gracias. Bueno, gracias Alejandro, gracias a todos por asistir.
Hasta luego.